Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre. Bien, acá acuérdense que esta clase les voy a dejar el capítulo 22 de Librani, que habla sobre la llegada de los pueblos del mar, y seguramente dos o tres videitos tratando de resumir el periodo, no tanto lo que diga el capítulo, que eso se lo dejo a criterio de ustedes. Sí, por favor, fíjense en los cambios, qué aparece y qué desaparece. Eso me gustaría. Bien, ahora vamos a arrancar. En el capítulo 22, Liberani nos habla de la invasión de los pueblos del mar. Si lo leyeron o si lo van a leer, se van a dar cuenta que no es una invasión programada, sino un desplazamiento de pueblos que a su vez genera desplazamiento de otros pueblos. Ahí en el mapa que están viendo se ve en verde Asiria, en salmón el imperio hitita y en amarillo abajo el imperio egipcio. Esto es el final del concierto de los grandes imperios, ¿no? Esos 5 grandes imperios que habíamos nombrado en la clase anterior. Bueno, con la invasión de los pueblos del mar cae. Eso produce un vacío. Y en ese vacío van a aparecer un montón de pueblos nuevos, o pueblos viejos que ya existían en realidad, pero que sin estos grandes imperios, ¡pac!, aparecen. Voilà. Yo voy a tomar dos simplemente por su importancia con nuestra cultura occidental y cristiana. Cuando digo cristiana, obviamente me estoy refiriendo a el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es uno de los tantos pueblos nómades ganaderos que había en la zona, no viene con los pueblos del mar. Lo que pasa es que eran culturas ágrafas, o sea, no escribían, no tenían una escritura, entonces no hay mucho dato anterior a los pueblos del mar, pero con el vacío político, o sea, Egipto en este caso, en esta zona, estamos hablando de lo que hoy sería Israel, la famosa tierra prometida para el pueblo judío, eh, que se basa sobre esto. Todo lo demás es discutible, pero si hay un dato que es verdad, es que el pueblo hebreo estaba en esa zona, en lo que hoy sería Palestina. Y era un pueblo ganadero. Pero con la desaparición, con el retroceso de Egipto, esta tribu ganadera va a tener un desarrollo que es igual al resto del otro reino que están viendo ustedes ahí. El reino de Moab, Amón, Damasco, que son tribus arameas, ¿sí? Arriba se alcanzan a ver las ciudades de Biblio, Beirut, Sidón, Tiro, que son las ciudades fenicias. Abajo la Pentápolis filistea, Asdod, perdón, Ascalón, Gaza y la otra dos que no recuerdo su nombre, pues son 5, que no van a formar un reino, pero sí van a formar una especie de federación filistea. ¿Sí? Todos estos pueblos los vamos a tomar casi, van a tener el mismo desarrollo que el pueblo hebreo. Por lo tanto, me gusta darlo, obviamente, porque además tiene conexión con nuestra cultura. Acá es donde va a surgir, ¿no? La religión cristiana. Todavía, obviamente, no había nacido Jesús, el cristianismo no existía, pero pensemos que el Viejo Testamento es aceptado por las 3 grandes religiones que hay hoy en el mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Estamos en la época del Viejo Testamento. ¿Qué pasa? Este vacío político, perdón, va a generar que las tribus de hebreos que estaban dando vuelta por la zona, ¿no?, se empiecen a organizar en reinos. Primero se forma un reino solo de Israel, ¿no?, en la época de Samuel y Saúl, para los que tienen algún conocimiento del Viejo Testamento. Estamos hablando más o menos 1000 a.C., que no tiene una, no me sale, una capital. La corte la tenés que buscar dentro del reino, porque no está estable. Mantienen esa costumbre, esa tradición del nomadismo, tienen un rey, tienen una corte, pero el rey y su corte andan dando vueltas, no lo tomen literal, ¿no? Atrás de sus tribus, sus rebaños, perdón, no sus tribus, sus rebaños. Fíjense que es una forma híbrida entre lo nuevo, las tribus que se empiezan a organizar, y lo viejo, los reinos. O sea, de repente estas tribus dijeron: nosotros tenemos que también tener un reino. Y quedó este híbrido. Un reino con un rey pero sin capital. Este reino va a tener también, al igual que los reinos que estamos viendo y otros que aparecieron y desaparecieron, más chicos, más grandes no, porque estamos hablando siempre de pequeños reinos, medianos a lo sumo. Van a tener diferentes enfrentamientos. Egipto tratando de volver, los asirios tratando de resucitar, los hititas tratando de resucitarse también, los diferentes pueblos, que todos van a querer aprovechar este vacío político.
Esas guerras van a terminar dando forma a todos estos pequeños y medianos reinos. ¿Sí? Israel, de hecho, es derrotado con Saúl. Pero si usted lee en el Viejo Testamento, es esto. Son la pelea con los arameos, la pelea con los filisteos. Es el momento en que Israel nace, tiene que nacer. Por eso el Viejo Testamento también es tan sangriento cuando lo leen. Voy a tratar de no meterme en lo religioso, ¿no? Estamos tratando de hablar de lo fáctico, de los hechos. El Viejo Testamento está redactado en un momento de la historia de Israel en el que trata de armarse un lugar donde había otros tratando también de ocupar ese mismo lugar. Esa tierra prometida era una tierra en disputa. Entonces el Viejo Testamento es muy sangriento porque lo que cuenta, lo que relata históricamente, no religiosamente, históricamente, es ese pueblo tratando de ganarse ese lugar. Y ese lugar se ganaba derrotando otros pueblos. No había otra. ¿No? El mito de la tierra prometida y demás nace ahí. ¿No? Lo digo mito sin tratar de adherir sentimientos porque en realidad ese mito también está en otras religiones. ¿Sí? Esto de la tierra prometida es una tierra prometida para varios pueblos. Y el más fuerte era el que se le iba a cumplir la promesa. Luego de esta derrota, el reino se divide en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá es mucho más clásico, tiene su capital en Jerusalén, ¿sí? David, Salomón, los grandes reyes de Israel, pero todo el tiempo van a estar tratando de volver a unirse. El reino de Israel va a seguir con su capital itinerante prácticamente, o sea, va a ser lo viejo y lo nuevo, ¿no? De hecho, Jerusalén en realidad no es ni siquiera una ciudad judía, hebrea, es una ciudad conquistada, transformada en capital, ahí es donde se va a levantar el templo, en esta época. El templo que va a ser destruido dos veces, la última vez por los romanos, que es el actual Muro de los Lamentos, ¿no? Y Jerusalén no solamente se va a transformar en la capital de este reino de Israel, de este pueblo hebreo, sino que también va a sufrir una serie de transformaciones. El templo es una de las tantas obras, grandes obras que se hicieron. Se hicieron obras hídricas, se creó un palacio, o sea, grandes construcciones que le van a dar a Jerusalén, va a pasar a ser una ciudad, entre tantas, a ser una de las principales ciudades de la zona, junto con Damasco, que aparece allá arriba, ¿sí? Va a ser una de las grandes ciudades de la zona de Siria-Palestina, ¿no? Esta división, bueno, después se va a solucionar. Jerusalén va a pasar a ser la capital de un reino mediano, que es el reino de Israel. Pero lo que quiero que vean es esta evolución de un pueblo nómade a un pueblo sedentario con una capital, un reino, un rey. Porque es la misma que siguieron el resto de las ciudades-estado y reinos medianos y chicos de esa zona. Todas siguieron el mismo. Y hay algo que rescata, que cuenta Librani en el capítulo, si lo vieron, que nos habla de un cambio en la forma de los reinos. Israel nos muestra bien eso. ¿Por qué uno pertenecía al reino de Israel? ¿Porque había sido conquistado? No, si me dicen eso en el examen los desapruebo. Sino porque vos te reconocías parte de un pueblo. Un pueblo que tenía una religión, ¿sí? Jehová, un Dios. Que tenía una forma de comer, una forma de vestirse, un idioma. Que obviamente estaba todo el tiempo asimilando cosas. Repito, Jerusalén no era hebrea, pero se transformó en la capital y hoy es la ciudad del judaísmo. Porque era una zona en disputa, repito. Entonces, pero uno se pensaba ciudadano de un reino por eso, por tener una especie de nacionalidad. ¿Sí? Antes, vamos a la época de Sargón, uno era parte del imperio de Sargón porque Sargón te había conquistado. Vos podías ser un sumerio que hablaba sumerio, comías como sumerio, te vestías como sumerio, vivías en una zona sumeria, tus vecinos hablaban sumerio, se vestían como vos, etcétera, etcétera. Capaz que Sargón no, de hecho hablaba acadio, pero te había conquistado, eras parte de su imperio. Por eso también en esa época los reinos y imperios eran bastante más estables, porque era como parte del juego. Te conquistaban, tenías un rey, tu rey podía hablar cualquier idioma. Va a pasar lo mismo en el siglo XVI, XVII, XVIII. Los Habsburgo, que van a gobernar España en la época de la conquista americana, eran alemanes, pero a nadie le importaba que fueran alemanes. Eran las reglas del juego. Dios había querido que ellos
sean los monarcas de España. Entonces el pueblo hablaba español, alemán hablaban los reyes, pero a nadie le importaba. Eso era igual antes de la llegada de los pueblos del mar. Después de los pueblos del mar se pasa a una concepción más de étnica, de reinos étnicos. Cada etnia, cada pueblo va a querer tener su rey, pero un rey que respete sus tradiciones, no cualquier rey. Por eso también nace la costumbre, yendo un poco más adelante en el tiempo, con los imperios asirios, tercer imperio asirio que vemos, el segundo imperio tercero también de Babilonia, que son los que relatan, de hecho, en el Viejo Testamento, ¿no? De esto de llevarse parte de la élite, no del pueblo, de la élite, se lo llevaban directamente a Nínive, a Babilonia. ¿Por qué? Eran como rehenes. Si hay lío con el pueblo de Israel, porque ahora puede haber lío, porque yo soy hebreo, y resulta que ahora viene a gobernarme alguien que no es hebreo, ¿cómo? Entonces ya no son tan estables los imperios. Por eso los asirios en esta etapa van a ser tan sanguinarios, que es algo que relata también el Viejo Testamento. Llevarse rehenes, lo hicieron los mayas también creo, si no le erro, era una forma también de evitar estas rebeliones. Si vos te rebelás, yo mato a todos los que tengo acá. Corta. Eso, que es una costumbre, tiene que ver con esto, con esta nueva forma de entender lo que es un reino. Los arameos tenían sus propios reinos, y eran reinos arameos, no eran reinos, digamos, por conquista, sino que, digamos, por decirlo de alguna forma, no es exacta, pero por decirlo de alguna forma, tenían una religión oficial, un idioma oficial, más parecido a los estados-nación que conocemos nosotros ahora. Israel sigue ese desarrollo, igual que todos los que están acá. Todos los que están viendo ahí en el mapa, todos siguen este mismo desarrollo. ¿Sí? Y lo importante acá es eso, es que, digamos, los líos que hay hoy en esta región tienen que ver con esto. Con que dentro de todo ese enjambre de pueblos que aparecieron y o llegaron con la invasión de los pueblos del mar, hubo uno que logró ganarse un lugar, y fue el pueblo hebreo. Más arriba ganan su lugar los arameos, con el reino de Aram, cuya capital es Damasco, que se va a transformar en una de las grandes ciudades junto con Jerusalén. Porque en una zona de paso entre Egipto y Mesopotamia, donde estaban nuestros grandes imperios. Porque en una zona que estaba muy cerca de Chipre, Fuente del Cobre, más allá de Chipre, Grecia, que para esta época va a empezar a tomar cierto poder. Te quedaba cerca también Anatolia. Entonces eran zonas, tenía conexión directa con, digamos, a través del Mar Rojo, con lo que hoy sería la India, ¿no? Con el Océano Índico, la península arábiga. De hecho, el otro pueblo que quiero hablar en otro video seguramente tiene mucha relación con todo esto que estoy contando. Israel pasa a ser entonces una tribu ganadera, a ser un estado con una capital, con un rey, ganadero, agrícola, comercial. ¿Sí? Ese desarrollo tiene una etapa intermedia con reinos que no tienen una capital, pero sí tienen un rey. ¿No? Ese quedar a la mitad, para después terminar siendo el reino de Israel, que después, bueno, repito, va a ser parte del imperio asirio, después de Babilonia, después de los persas, y así hasta el siglo XX, donde, bueno, es muy interesante investigar qué es lo que está pasando y ha pasado, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean es eso, ese desarrollo, ¿sí? Bueno, hasta el próximo video, nos vemos.